Desde Siga Arenalde hacemos este handout para hacer una valoración del ataque que se ha producido hoy contra Siria por parte de varias potencias imperialistas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y para realizar tales valoraciones tenemos con nosotros a Asier Blas, a Iñaki Urrestarazu y a José Antonio Ejido. La primera pregunta es para José Antonio Ejido. Teniendo en cuenta que algunas informaciones hablan de que el ataque se ha dirigido contra el Palacio Presidencial, zonas civiles de Damasco, el aeropuerto internacional e incluso Guta Oriental, ¿qué valoración haces del ataque y sus objetivos? Mira, comparando este ataque con otros ataques que ha lanzado la OTAN y los Estados Unidos contra países que fueron destruidos, se advierte un ataque algo más limitado, ¿no? Con la particularidad de que este se hace 7 años después de una guerra agresiva muy destructiva contra la República Árabe Siria, que no dejemos de recordar que es un país pequeño, del tercer mundo y de la nación árabe históricamente agredido y colonizado. ¿Qué pasó en Belgrado? En Belgrado atacaron el Ministerio de Defensa, digo los terroristas de la OTAN, destruyeron la radiotelevisión de Serbia y para colmo bombardearon la embajada de China, mandando un mensaje, 1999. 2003, Bagdad, atacaron el Palacio Presidencial, atacaron la sede del Baas iraquí, atacaron ministerios muy importantes como el de Planificación y otros ministerios. Las informaciones que tenemos señalan que este ataque contra Siria, en primer lugar, ha sido muy oportunamente contrarrestado por la defensa antiaérea siria. Rusia señala que los imperialistas han lanzado 103 misiles, de los cuales varios son Tomahawk. Y parece que desde vuelos, desde aviones, y parece que desde la base que tienen en un estado artificial que se llama Qatar, que fue creado por Londres, por cierto, ¿no? 103 misiles, de los cuales 71 han sido interceptados exitosamente por el ejército árabe sirio y 32 han llegado a impactar. ¿Dónde han impactado? El corresponsal de Prensa Latina en Damasco, Fadi Maruf, habla del Centro de Investigación Científica situado en el barrio de Damasco de Barzeh y han destruido locales docentes y laboratorios. Habla también de un almacén de armas de la tercera división del ejército en la ciudad de Homs y parece que hay objetivos también en la ciudad de Hama, ¿no? Parece que son ataques que buscan destruir la capacidad defensiva y la capacidad productiva del país. Yo me acuerdo muy bien, un secretario de Estado norteamericano amenazaba a Libia, a Irak, a Yugoslavia, de enviarlos a la edad de piedra. Y este es el objetivo que tiene con los pueblos del mundo, sobre todo con los pueblos independientes y dignos, el imperialismo norteamericano, mandar a los pueblos que con mucho esfuerzo en el siglo XX conquistaron su independencia política, tuvieron un desarrollo económico, mandarlos a la edad de piedra. Pero esperemos que desde luego no lo consigan y que Siria no solamente resista y venza, sino que se reconstruya, ¿no? Y hay que destacar que no estamos en los años 90 y y Rusia, Irán, Líbano están para ayudar militarmente y políticamente al pueblo de Siria y los amantes de la paz del mundo occidental estamos también para movilizarnos en contra de esta agresión criminal e ilegal. Vale, pues muchas gracias por tu valoración. La siguiente pregunta es para Iñaki Urrestarazu, ¿no? Los grupos terroristas dijeron hace unos días, cuando aumentó la escalada de amenazas contra Siria por parte de las potencias imperialistas, que iban a utilizar los ataques que se realizasen contra posiciones del gobierno sirio, posiciones del ejército, para ellos lanzar ofensivas y recuperar el terreno que, por suerte, están perdiendo en esta ya larga guerra. ¿Se puede considerar que estos ataques es una muestra más de la colaboración entre estos grupos
yihadistas y las potencias imperialistas. Y tras este ataque, ¿qué futuro tienen las operaciones militares que está realizando el ejército sirio en Guta y en otras partes para liberar el territorio? Bueno, pues efectivamente hay una relación directísima entre los ataques químicos y las potencias imperialistas. El ataque químico el supuesto ataque químico que se ha producido en Duma, en la Guta Oriental, estaba ya cantado hace tiempo por los servicios de inteligencia sirios y soviéticos y rusos, perdón, porque ya sabían que estaban preparándose una serie de, bueno, pues de actividades en ese sentido, ¿no? Pero antes de seguir, yo creo que conviene decir que los ataques químicos es un elemento que se repite constantemente desde hace bastante tiempo en la guerra de Siria y que siempre la utilizan las potencias imperialistas, es decir, los terroristas en sus diversas ramas, y la utilizan además cada vez que se encuentran en una situación agobiante, digamos, en una situación, digamos, en que la guerra está en una posición desfavorable para ellos y para tratar de dar la vuelta. Una de las más famosas fue hace varios años, en el 2003, además en la Guta también, que supuestamente había sido un ataque químico del gobierno sirio, que luego se demostró que no era en absoluto, que eran fuerzas terroristas, que eran unas armas químicas introducidas por Turquía, etcétera, etcétera. Bueno, el año pasado hubo lo mismo también en Idlib, ha habido constantemente utilización de armas químicas por parte de los terroristas, y armas químicas que se ha demostrado que han sido aprovisionadas a través de las fronteras por potencias imperialistas, por Turquía en concreto, bien en su totalidad o bien elementos componentes de las armas químicas, etcétera, que luego los elaboraban en laboratorios y tal, ¿no? Y en el caso actual, en el caso de la Guta, bueno, pues aparte de que estaba cantado esa previsión que se tenía ya muy clara de que iban a utilizar armas químicas, bueno, pues se corroboró en el hallazgo en concreto en los avances del ejército sirio dentro de la Guta, por lo menos en tres talleres donde se producían o se utilizaban o se manipulaban armas químicas, ¿no? En dos ocasiones también se les cogió con las manos en la masa a fuerzas terroristas con armas químicas en la Guta, todavía sin emplearlas, pero con la intención de emplearlas. Por otra parte, estaba también el hecho de la pantomima que habían hecho, el teatro que habían montado los cascos blancos, los famosos cascos blancos, que son los que han denunciado el supuesto ataque, que estuvieron repartiendo máscaras entre la gente para hacer creer que iba a venir un ataque químico y demás, ¿no? Entonces, todo esto se da además en una circunstancia que es que pues ya las fuerzas terroristas estaban siendo ya vencidas, estaban ya en sus últimas, ha habido varios grupos terroristas importantes dentro de la Guta y el ejército sirio y sus aliados han ido venciéndolos uno a uno, venciéndolos o llegando a negociar y entrando en los procesos de pacificación y demás, de manera que quienes querían integrar se integraban, quienes no se iban a Idlib o a donde fuera y demás, ¿no? Entonces ya simplemente quedaba un grupo, pero un grupo Yais al-Islam, que estaba ya pues prácticamente en sus últimas, en el último reducto que era la ciudad de Duma y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues es en ese momento en que se produce el supuesto ataque químico. Un ataque químico del que ya sabemos no hay ninguna prueba. Acusaron inmediatamente las potencias imperialistas a Rusia y al gobierno sirio de que eran ellos los responsables de la utilización de esas armas químicas, pero sin absolutamente ninguna prueba. Ya hubo un primer bombardeo por parte de un siervo de los Estados Unidos que fue Israel, que fue un ataque a una base aérea, a la T-4, etcétera, tal. Después ha seguido amenazando el Trump que iban a mandar unos misiles muy bonitos, inteligentes, y a ver si Rusia era capaz de desactivarlos y tal, cosa que lo ha demostrado que sí, incluso sin necesidad de utilizar misiles importantes y demás, ¿no? Y después hubo en la ONU, bueno, luego además 200, se ha visto que claramente que 200 personas, 200 cuadros de la OTAN estaban dirigiendo los grupos terroristas de la Guta, que se pudieron escapar con el consenso, un acuerdo político que hubo en una serie de medios de transporte proporcionados por la ONU hacia el Líbano. Después,
lo que está claro es que, bueno, pues que USA, Francia, Gran Bretaña, etcétera, pues han lanzado sin pruebas este ataque. Y ya en la ONU se vio el tema, ¿no? Convocaron una reunión en la ONU donde querían, en primer lugar, dos cosas. Primero, condenar al gobierno de Siria como supuesto utilizador de estas armas químicas, cosa que no era el caso, y se paralizó el tema con el veto de los rusos. Y además quisieron montar otro tema, que es tratar de desactivar los protocolos de investigación de las armas químicas que se suelen utilizar normalmente para de manera a poder decidir sobre los efectos o sobre la utilización o no de armas químicas en un momento determinado sin necesidad de recurrir a técnicos, es decir, basándose en su propia voluntad y en su propia decisión política de las fuerzas imperialistas, ¿no? A todo esto se impuso también el veto, etcétera. Los rusos propusieron una cuestión tan elemental, que es que si es que ha habido esa incidencia química, la utilización de armas químicas, que se manden unos expertos de la OPAC para que hagan una investigación allí sobre el terreno para ver si realmente se ha utilizado o no esas armas químicas y luego pues a ver quién las ha utilizado, si es que se han utilizado. Pero se negaron también a eso. ¿Por qué se negaron? Porque sabían que todo eso era mentira, ¿no? Es decir, bueno, pues, y luego encima viene un ataque. El ataque, es decir, entre otras cosas, viene eso sin pruebas y, entre otras cosas, para, digamos, anular las posibles pruebas que hubiera de la no existencia y de la no utilización de armas químicas y luego, pues, para dar un aviso, dicen ellos, ¿no? Efectivamente, como decía Egido, es un ataque, ha sido un ataque limitado, pero yo creo que la intención primera de las potencias imperialistas era lanzar un ataque en toda regla. Lo que sucede es que la resistencia y la firmeza de Siria y de sus aliados, la respuesta firme y dura de Siria, del gobierno de Siria, de Rusia, de Irán, de Hezbollah y de todos los aliados les ha asustado un poco, les ha hecho pensar en que esto podía derivar en un conflicto realmente serio y entonces se han limitado a lo que han hecho, que sigue siendo un acto criminal, un acto de prepotencia, un acto que ha tenido sus incidencias y demás. En cualquier caso, yo creo que este acto no va a ser un aviso, sino que lo que va a hacer es consolidar la resistencia de Siria y de sus aliados y va a ampliar digamos, el marco de los aliados, el círculo, digamos, de los países que apoyan la lucha de Siria por su soberanía. Vale, pues muchas gracias, Iñaki. Y ahora, pregunta para Sier Blas. En 2003 hubo una gran contestación en la calle por parte de la izquierda cuando se iba a producir la invasión de Irak, ¿no? Invasión que además se justificó con mentiras similares a las que se han esgrimido en esta ocasión, ¿no? El uso, la posesión de armas químicas, armas de destrucción masiva, que luego se demostró que de eso no había nada. ¿Por qué esta vez una gran parte de la izquierda en la guerra de Siria está completamente desaparecida? Bueno, al respecto, parece claro que la estrategia de los imperialistas cambió sustancialmente y han vuelto a una estrategia que ya pusieron en marcha en los años 90, sobre todo en Yugoslavia, ¿no? En el año 2003, cuando el ataque a Irak fue un ataque claro y una invasión terrestre, además, también, ¿no? En este sentido, se crearon muchas resistencias por parte de las diferentes poblaciones de los países del capitalismo central, de los países occidentales, y como en gran parte los regímenes en estos países son regímenes de opinión pública, eso tiene un impacto en los gobernantes y puede desestabilizar en parte al menos a los gobiernos, ¿no? En este sentido, cambiaron una estrategia y volvieron a la estrategia de los años 90 con Yugoslavia, en la cual primeramente lo que tratan es de desprestigiar de una manera clara, que también lo hicieron en el caso del 2003, evidentemente, pero intentan desprestigiar a los países y a los gobiernos que pretenden atacar, demonizarlos y, de alguna manera, como hemos visto en estos últimos 7 años, hacen una guerra delegada, no la hacen ellos directamente al principio. Primeramente la hacen con proxies, ¿no? Es evidente que diferentes grupos islamistas, diferentes grupos extremistas islamistas
han estado luchando armados por países occidentales y por Qatar y Arabia Saudí, y también por Turquía, evidentemente, es decir, por países que están en la NATO o son aliados de la NATO. Además, hemos visto también que ISIS es apoyado en momentos diferentes tanto por Turquía, Qatar, Arabia Saudí, e incluso también por los Estados Unidos. Tenemos grabaciones como en las que lo admite John Kerry. Están en YouTube. Cualquiera puede poner John Kerry ISIS y escuchará como John Kerry explica que facilitaron la labor de ISIS para, de esta manera, minar al gobierno sirio. Por lo tanto, ha habido un cambio, pero ese cambio ha sido paulatino, ¿no? Durante 7 años respecto a la estrategia. Nos encontramos ahora mismo en un momento en el que tras 7 años las máscaras han caído. Las máscaras han caído y todas aquellas personas que decíamos que había una intervención imperialista, más allá de que pudiera haber y habría conflictos internos en Siria, había un plan orquestado desde fuera para cambiar el régimen en Siria y para supeditarlo a los intereses de Occidente. Eso nos lo explicó ya Wesley Clark en el año 2006 y 2007 en diferentes conferencias y entrevistas, que había un plan en el año 2001 para cambiar 7 regímenes. Si nos damos cuenta, de esos 7 regímenes, todos han sido cambiados, a excepción de Irán y Siria, que son los únicos que quedan. Además, teníamos la experiencia de Libia, en la que hasta el Parlamento británico, en un informe de la Comisión de Exteriores, admite en el año 2016, en septiembre-octubre, que se fabricaron una serie de mentiras para justificar la intervención en Libia, porque era una intervención que tenía un claro carácter económico e imperialista, no lo dicen imperialista, pero sí económico y de intereses, y en el cual además esta comisión del Parlamento británico, en la que participaron partidos desde los conservadores, los liberaldemócratas, laboristas, etcétera, directamente acusaban especialmente a Francia, que era la que tenía mayor interés en lograr ese cambio de régimen en Libia. Y estamos viendo en esta ocasión también que pasa algo parecido en Siria. Fue en su día en Siria la potencia colonial, igual que en su día también lo fue Turquía. ¿Y qué nos encontramos después de 7 años? Pues aquellas personas que habíamos visto claro que había una intervención externa, una intervención imperialista clara, ya se han acumulado una serie de pruebas que dejan que esta discusión no tenga mucho recorrido. En estos momentos, contra la legalidad internacional, por lo tanto, invadiendo un país soberano, están en el terreno con bases militares Francia, Turquía, Estados Unidos e Israel. Y sabemos que ya son varios años, prácticamente 4 o 5 años, en los que están bombardeando Siria, Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia también. Es decir, una serie de países que están violando las leyes internacionales y la soberanía de un país. Y la izquierda está silenciada. Silenciada porque ha pasado del no a la guerra al Refugees Welcome, que es más o menos como convertirse en Cáritas, si no hablas al menos de las raíces de esa guerra, que es una intervención imperialista, una agresión imperialista, una vez más, porque parece que el imperialismo ha desaparecido para cierta gente, y uno de los problemas principales, hay 2 tipos de problemas. Hay una parte de la izquierda que está totalmente conectada con los intereses imperialistas, por lo tanto, admite que para seguir viviendo en los niveles de vida que tenemos en Occidente es necesario que supeditemos a nuestros intereses a una serie de países, y luego hay otra parte de la izquierda que no tiene esa voluntad, pero es muy importante la guerra de información y la estrategia que hemos comentado antes de cómo abordar una guerra desde Occidente de agresión imperialista. Ha cambiado desde el 2003 a hoy en día en Siria, y es muy importante la guerra de información porque normalmente en psicología esto está muy estudiado, que la primera información que recibimos queda grabada en nuestra mente. Y a partir de ahí todas las informaciones que recibimos tratamos de acompasarlas a esa marca que tenemos ya, a esa mancha que ha quedado en nuestro cerebro. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que después de 7 años, que tengamos ya pruebas tan contundentes sobre la agresión imperialista, ya no sirven en muchos casos, porque la gente no puede entrar en contradicción con aquella mancha que le entró, aquella primera información que le entró, y con el relato que ha ido construyendo estos 7 años. Bien, pues gracias por vuestras diferentes valoraciones.
Si queréis, rápidamente, en 2 minutos cada uno, si quiere comentar algo más, y si no, damos finalizado el vídeo. Mira, yo quiero dar una novedad, ¿no? Porque salen datos sobre la marcha, ¿no? Yo quiero recomendar el informe que ha hecho un diplomático, que por cierto es poeta venezolano, que esta noche ha estado en Damasco. Ha hecho un informe que lo ha publicado en misionverdad.com. Él se llama Javier Alexander Roa y él da algunos datos precisos. Él sí señala que los misiles se dirigían al Palacio Presidencial, pero han sido interceptados, y da algunos objetivos con más precisión de la información que yo tenía cuando he hablado. Entonces recomiendo el Twitter y el informe que él hace para que tengamos, yo creo que alguien que ha estado en Damasco esta noche, claro, tiene más credibilidad que la que tengo yo, que he estado en Donosti, ¿no? Javier Alexander Roa, misionverdad.com y su Twitter. Parece que había objetivos más ambiciosos que han sido afortunadamente y más destructivos, incluyendo el Palacio Presidencial, que han sido neutralizados por la defensa antiaérea siria. Iñaki, ¿quieres comentar algo más para acabar? Bueno, sencillamente algo de lo que he dicho, que es que, bueno, yo creo que esta agresión no va a servir para asustar a Siria ni a sus aliados, sino que lo que va a hacer es confirmar y consolidar su resistencia y su lucha y, digamos, avanzar más rápidamente en el proceso de solución política, de victoria en los distintos frentes que quedan, en las distintas bolsas que quedan, y de solución de la agresión sobre Siria y de que pueda vivir de una santa vez Siria en paz y los propios sirios puedan decidir su futuro en paz. Vale, Asier, ¿algún otro comentario final? Quizás dejar una pregunta que no me queda muy claro cómo interpretar este ataque, porque este ataque que ha ocurrido es cierto que es limitado y no sabemos si esa limitación, probablemente sí, es porque sobre el terreno el gobierno sirio y sus aliados tienen una posición fuerte, o también, que es la otra hipótesis, y probablemente ambas son combinables, ¿no? Este ataque es limitado para no acabar de generar un movimiento contra la guerra que sea más fuerte en los países occidentales. Desde luego, en los países anglosajones han salido mucho más a la calle y llama la atención precisamente cómo en los países no centrales en Occidente, cómo la reacción está siendo bastante más tibia. Vale, pues damos por finalizado este vídeo con las diferentes valoraciones de varios militantes de Siria en ALDE. Y pues os invitamos a que nos sigáis en la página de Facebook de Siria en ALDE y en el Twitter, donde os estaremos informando de las últimas novedades y subiremos más material audiovisual con más valoraciones sobre estas horas que está sufriendo Siria la agresión imperialista. El Twitter es @SiriaEnALDE. Hasta la próxima.